me olvido. Recording in progress. ¿Íbamos a anunciar alguna cosa sobre la próxima reunión? Sí, por eso empiezo, Dale, porque ya sí. son 10:15. Sí, Bueno, comente. hola a todos. Hoy, luego de justo 3 años, el otro día me avisaban las redes que mandan los recuerdos, que hace exactamente en el conversadero de agosto de hace 3 años, presentaba Tamara una de las clases del seminario 6, la que trabaja sobre Melanie Klein, así que mira, justito 3 años después, aquí hablando de nuevo. Tamara va a trabajar hoy la clase 19 del 11, después de las presentaciones de Fernando, y la idea es seguir con la última clase del seminario después, cuando Tamara finalice, que seguramente tome este encuentro y el próximo, bueno, veremos quién tiene ganas de seguir tomando la palabra. Y respecto de los próximos encuentros, lo habíamos dicho la vez anterior, pero lo volvemos a decir y después lo escribo en el chat, si les parece, para que lo tengan. Quedamos que el conversadero siempre funciona, y les digo a los que vienen por primera vez, el cuarto sábado de cada mes. Pero el cuarto sábado de septiembre hay una actividad importante, creo que habrán recibido el flyer seguramente de la jornada de presentación que va a haber de LegoFei, entonces decidimos pasar el encuentro del conversadero para el primer sábado de octubre, que es 1 de octubre, y como en octubre va a haber 5 sábados, vamos a tener el próximo encuentro el sábado 1 de octubre, y el siguiente el 5º sábado, que cae 29 de octubre. Así que así quedaría nuestro calendario próximo. Y después, bueno, sería el último encuentro en el último sábado de noviembre. Eso lo vamos viendo. Estábamos pensando la posibilidad de hacer algún encuentro presencial, quizás el último de octubre o el último de noviembre, que sería el último del año. Bueno, estamos viendo a ver qué quórum hay para hacer, aunque sea un encuentro presencial, ¿no? Y después seguir con la virtualidad, pero a ver si nos podemos unir, que hace un montón que no nos vemos. Así que bueno. ¿Querés arrancar, Tamara? Bueno, dale. Sí, nada más. Bueno, No. silenciamos los micrófonos, la escuchamos a Tamara y después los vamos abriendo para la conversación. Sí, cuando vos, Adri, el otro día me recordabas esta coincidencia de fechas de presentación y demás, justo en la clase anterior, en el seminario anterior que puntó Fernando, que vamos a retomar hoy algunas de esas cuestiones porque ese esquemita que hace, que llama la prueba por el objeto A, ahí dice en esa clase anterior justamente que cuando está trabajando esto del yo, del no yo, el placer, el unlust, dice, allí está el origen de lo que encontraremos más tarde en la función del objeto malo, como se le llama. Digo, por lo de, me había tocado justo en el seminario 6 una clase donde trabaja lo que es esta cuestión del objeto A y cómo se desprende de alguna cuestión del objeto malo que introduce Melanie Klein. La clase esta, que la titulan en esta versión de PAI 2 de la interpretación a la transferencia, la verdad que es muy, muy interesante, plantea un montón de cuestiones en torno a la metáfora, por eso, bueno, ahí en el intercambio del WhatsApp, Diego acercó un texto que por ahí para la próxima pueda darle una leída, no llegue a tiempo, y tenemos el libro que sacó en edición digital Daniel, que trabaja mucho sobre la metáfora, así que seguro que sí, para la próxima retomaré alguna de estas cuestiones. Esta es una clase que la fecha en que se dio este seminario es el 17 de junio de 1964, y 4 días después Lacan funda la École
Freudiana de París. Así que, bueno, son fechas. Perdonen que está entrando gente, por eso me distraigo. Bueno, Lacan al principio de este encuentro va a decir que hay algunos términos como son idealización, identificación, proyección e introyección que están como cargados de sentido, los damos por sentado, pareciera que sabemos de qué hablamos, que los manejamos bastante, para aquella época estaban más que en juego en los textos que uno puede leer, de las publicaciones de los psicoanalistas, y a él le parece que estaría bueno justamente empezar como a poder distinguirlos y pensar de qué modo operan y en qué dimensiones, ¿no? De hecho, bueno, Lacan es el que, por lo menos a mi gusto, va a introducir esta diferencia fundamental respecto de la proyección y la introyección como dos mecanismos que no son recíprocos, sino que uno opera del lado de lo imaginario, la proyección, la introyección opera, digamos, enlazada a lo que sería el registro simbólico. Y entonces Lacan dice, bueno, en principio no podrían encontrarse en la misma dimensión, ¿no? No hay una reciprocidad, y me parece que lo mismo, ¿por qué le interesan estos términos, 4 términos en particular además? Porque él en esta clase del seminario lo que va a hacer un esfuerzo enorme por distinguir en lo que hace a un montón de movimientos que hacen a los tiempos instituyentes de la subjetividad y la constitución subjetiva en sí. No todo sucede en el mismo plano, ¿sí? Esperen que vamos a ponerla, Adri, así me ayuda, Por favor, sí. de anfitriona. Sí, porque los micrófonos y entra la gente. Poneme como... Ahí estamos. No. Ya está. Son tiempos, son distintos modos dentro de la constitución subjetiva que se van a ir armando partes de lo que sería, en los términos freudianos, el psiquismo, las instancias. Para Lacan, además de las instancias, están cómo operan los distintos registros y distintas formas en que vamos a pensar cómo se constituye este sujeto. Veníamos de las clases donde él estaba trabajando la alienación y la separación como tiempos instituyentes, pero acá va a tratar de distinguir lo que es la constitución subjetiva a partir del significante y el campo del otro, como también lo que tiene que ver con el armado de este yo, no yo, y de este lugar especial en esta lúnula, que estaba ya marcada en las clases anteriores de este seminario, donde ese displacer forma parte de estas instancias del ich, que no son irreductibles a lo que se considera como propio o impropio, ¿no? Que dentro de el yo y el no yo caen en hay una zona donde no hay una posibilidad de reducirlo. Entonces, por eso empieza por estos términos que estaban muy en boga en ese momento, porque de lo que se trataba en los análisis era de trabajar las idealizaciones, las identificaciones, y todo se reducía a un interjuego de proyecciones e introyecciones. Va a retomar lo que tiene que ver con esa prueba por el objeto A
que en la edición de Paidós estaba en la 248, en Staferlá vuelven a repetir el gráfico ese. Acá lo dan por sentado y lo menciona. Entonces dice: lo que no favorece empero a la homeostasis y se mantiene a toda costa como un lust, hace mella en su campo en mayor medida aún. Así entonces lo perteneciente al registro del un lust se inscribe en el yo como no yo. No se confunde con la vastedad de lo real que lo rodea. No yo se distingue como cuerpo extraño, friend object. Está allí situado en la lúnula constituida por los dos círculos a lo Euler. Vean la pizarra, ven que acá remite a la pizarra, pero la pizarra está, no está incorporada en la clase, pero es el mismo gráfico, ¿sí? Ahora, acá lo que se va a constituir es este no yo como cuerpo extraño, que queda por fuera de lo que es el registro del placer, ¿sí? Y queda dentro de lo que es igualmente el registro del ich. Entonces ahí lo que va a tomar ahora es el otro movimiento que tiene que ver con lo que se produce a partir de un campo del otro que nos antecede. Ya de entrada está el campo del otro y ahí llegamos, y este campo del otro es el que, él dice, dependemos del campo del otro, que estaba allí desde hace un buen rato, antes de que viniésemos al mundo, y cuyas estructuras circulantes nos determinan como sujeto. Ahí es en el campo del otro donde operan estas dos funciones que articuló, que son la alienación y la separación. Funciones que son constitutivas del sujeto, pero que se repiten, si uno lo quiere pensar, en lo que es el campo del análisis en la sesión, ¿no? La persona, digamos, aquel que llega tomado por significantes, sin saberlo incluso, y es a través de esa posición que ocupa el analista que permite que se escuche en ese discurso en el que está alienado sin hasta ese momento poder escucharse, ¿sí? No se podía escuchar eso y no se podía escuchar quien viene, ¿no? No podría, sin transitar por este momento de alienación tampoco, poder llegar al tiempo que implicaría la separación. Acá lo va a decir la alienación, que es esa suspensión del sujeto, su vacilación, la caída del sentido. Acá Lacan introduce que va a adelantar, y nos parecía interesante comentándolo con Diego, Adriana y Claudio, lo que va a ser el seminario del año siguiente, que nosotros sabemos que el seminario 12 terminó llevando por título Problemas cruciales del psicoanálisis, pero en este momento piensa en llamarlo las posiciones subjetivas, y hay una diferencia en lo que piensa Lacan. Dice, posiciones subjetivas, ¿pero de qué? Dice, ¿serían las posiciones subjetivas de la existencia? Y él dice, prefiero decir las posiciones subjetivas del ser. En tanto se diferencia de Descartes, y en tanto de lo que se trata, lo venimos viendo desde que empezamos en el conversadero a trabajar en el seminario 5, recuerdo, en el 6, algunas cuestiones de estas que hacen al ser. Lo que va a continuar es como
por ser el sujeto, por constituirse el sujeto en el campo del otro, y este campo del otro es el campo del lenguaje, va a decir que la estructura del lenguaje es inherente al inconsciente y que la metáfora va a ser lo que va a empezar a trabajar en relación a lo que es fundamental como la operación de condensación significante. Entonces Leo dice, esta condensación significante, por supuesto, con su efecto de metáfora, puede observarse claramente en cualquier metáfora poética. En lo único que voy a discrepar con lo que dice Lacan es que para ninguno de nosotros es como parte de nuestra infancia recitar este poema, ¿sí? Después, Diego, el texto que mandó, que compartió, está el poema completo de Voz Dormido, donde, digamos, no sé si quieren, no creo, es muy largo para leerlo ahora, pero creo que todos lo conocemos, si no después yo recorté solo lo mando después, digamos. Lo tengo también solo, todo, porque no en todos lados está completo. Y de lo que trata es de cómo un hombre mayor, grande, se pregunta cómo de mí va a haber descendencia. Bueno, obviamente que el tema del lenguaje y de la constitución en el campo del otro y de la descendencia, ¿cómo saldrá de mí un anciano una descendencia?, se pregunta él. Me parecía interesante además porque sabemos que nada de esto ocurriría al nacer si no fuese que estamos dependiendo de un otro para sobrevivir, y que es por medio de la palabra que algo ocurre para que uno subsista, ¿sí? No es solo alimento, eso lo sabemos, y que es por la palabra que hay encuentro entre los seres, existencia hay. Por eso me parece que las estructuras, las posiciones subjetivas son las del ser. La existencia está, la cuestión es poder llegar a ser dentro de ese campo alguien. Recuerdo el texto que también compartió el año pasado, creo que fue Daniel, el de Jean-Luc Nancy, que se llama, con signos de pregunta, un sujeto, que son 2 conferencias que él da. La primera se llama sujeto y la segunda se llama alguien. Así que poder llegar a ser alguien es importante. Lacan, respecto de, bueno, decía que la reproducción sexuada con otro hace a esta cuestión de también somos seres finitos y poder decir aquello sobre nuestra trascendencia o no. Esto vos se pregunta. Ahí Lacan después hace una comparación, ¿no? Porque esto que le pasa a este buen señor es un relato bíblico muy posterior a uno anterior, bastante conocido, que es aquel en donde Abraham y Sara quieren, digamos, Dios le promete a Abraham poder tener hijos, tanto como estrellas ve en el cielo, así es el relato bíblico, y Abraham estaba bastante entrado en años y Sara también, y entonces también se preguntan cómo eso va a suceder, y la operación en el texto bíblico por la cual ellos pueden tener hijos es porque Dios introduce una diferencia en el nombre agregando una letra, que dicho sea de paso es una letra muda. Saben que en el hebreo hay varias H's, por decirlo, haciendo alguna comparación con nuestro idioma. Bueno, incluye una de las letras mudas
en el nombre. Entonces en vez de Abraham es Abraham. Y Sara es Sará, con una H al final que se agrega. Y esto permite esta posibilidad de que puedan tener hijos. O sea que hay una introducción de una letra en el nombre que produce esta diferencia. Dice: el carácter fundamentalmente transbiológico de la paternidad, introducida por la tradición del destino del pueblo elegido, posee algo que está allí originalmente reprimido y que vuelve a surgir incesantemente en la ambigüedad de la cojera, el tropiezo y el síntoma, el no encuentro, la distigia con el sentido que permanece oculto. Bueno, acá bueno, va... está Roxana. Acá lo que va a hacer es una distinción respecto del lugar de la barra y lo que quedaría entre el significante y el significado. Dice hay otra relación, la del efecto, la de efecto de sentido. Y va a decir que lo propio del significante es no poder significarse a sí mismo, sino engendrar un error lógico. Va a comentar la paradoja de Russell del catálogo de los catálogos que no se contienen a sí mismos. Dice, donde el mismo catálogo que no se contiene a sí mismo en ambos casos, cuando es el que se introduce en la definición y cuando es el que va a inscribirse en el catálogo. Es mucho más sencillo, dice, percatarse de que lo que ocurre es que un significante sustitutivo ha ocupado el lugar de otro significante para constituir el efecto de metáfora, manda a otra parte el significante que ha expulsado. Si se quiere precisamente conservar la posibilidad de un manejo fraccional, se colocará el significante desaparecido, el significante reprimido, debajo de la barra principal de la fracción en el denominador Unterdracht. Sigo leyendo un chiquitín, ¿sí? Textual. Dice, es falso, por consiguiente, que la interpretación esté abierta. Yo dejé de escuchar. ¿Ustedes? Yo dejé de escuchar Quedó también, sí. congelada. Sí, démosle Quedó un ratito congelada. porque está con mala conexión desde hace rato. Tamara. Hola, Aníbal, ¿me escuchan? ahora sí. Ahora Antes sí. no. Retomá desde es falso. Hasta ahí te nos congelaste. Bueno, es falso por consiguiente que la interpretación esté abierta a todos los sentidos. La interpretación no está abierta a todos los sentidos. Sería hacer una concesión a los que claman contra el carácter incierto de la interpretación analítica, el decir que en efecto todas las interpretaciones son posibles, lo cual es enteramente absurdo. Que el efecto de la interpretación, como he dicho, sea aislar en el sujeto un hueso, un kern, carozo, para decirlo como Freud, de nonsense, no implica que la interpretación misma sea un sinsentido. La interpretación es una significación, que no es una significación cualquiera, viene aquí a ocupar el lugar de ese dos e invierte la relación por la cual en el lenguaje el significante tiene como efecto al significado. El efecto de la interpretación es el surgimiento de un significante irreductible. Me parece que, digamos, es importante porque acá Lacan va a empezar a marcar, digamos, después de hacer un recorrido de lo que podría ser las fracciones en cualquier lectura científica, para nosotros está subvertido la relación en torno al significante, subvierte al sujeto,
no todos los sentidos son posibles porque tienen que ir, además, armándose en torno a, no a lo que tienen de significado cada una de las palabras, ni la referencia a ninguna cosa, sino en relación a la asociación que va comentando. Por eso, bueno, sigue diciendo, el efecto de la interpretación es el surgimiento de un significante irreductible. Hay que interpretar en el nivel de ese pequeña, que no está expuesto en todo sentido, que no puede ser cualquier cosa, que es una significación, aunque solo se alcance por aproximación sin duda. Lo que allí hay es rico y complejo cuando se trata del inconsciente del sujeto y está destinado a hacer surgir significantes irreductibles, nonsensical, hechos de sinsentido. Y ahí cita el trabajo de Leclerc respecto del sueño del unicornio. No sé si todos lo conocen, el texto, el trabajo, el sueño, ¿sí? Yo por las dudas, Fernando me mandó el comentario que hace Leclerc de ese trabajo en un texto que es el de la discusión. Pero en el libro de Leclerc que se llama Psicoanalizar, hay un capítulo que está dedicado a este análisis del sueño del unicornio. Y está todo el análisis. No sé si quieren que lea, el sueño es muy breve. ¿Quieren que lo lea? Sí, lo había mencionado ya en la clase sobre la alienación, cuando trabaja esa misma presentación en el Congreso de Bonneval de Leclerc, pero comentalo, sí, porque es muy preciso como ejemplo el sueño. El sueño es muy cortito, el sueño dice, Philip relata así el sueño del unicornio. La plaza desierta de una pequeña ciudad es insólita. Busco algo. Aparece con los pies desnudos Lilian, a la que yo no conocía, que me dice, hace mucho tiempo vi una arena igualmente fina. Estábamos en un bosque y los árboles parecen curiosamente coloreados, en tonos vivos y simples. Pienso que hay muchos animales en este bosque y cuando voy a decirlo, un unicornio se atraviesa en nuestro camino. Los tres caminamos hacia un claro que se adivina más abajo. Ese es el sueño. Y bueno, Leclerc va a hacer todo un recorrido con las asociaciones que va haciendo Philippe, el paciente. El trabajo de Leclerc, dice en este mismo artículo, ilustra muy bien el tránsito de la interpretación significativa hacia el sinsentido significante, cuando nos muestra para su obsesivo la fórmula Pourgely, que une entre sí las dos sílabas de la palabra unicornio, permitiendo introducir en su secuencia toda una cadena donde se anima su deseo. De lo que se trata, bueno, es esencial que el sujeto vea más allá de esta significación a qué significante, sin sentido, irreductible, traumático, está sujeto como sujeto. Hay un trabajo que anuda en esas asociaciones lo que sería, para lo que Leclerc dice, que es lo que sería estoy buscando cómo lo dice él, digamos, el fantasma de él, dice, si el cuerpo es esto dice Leclerc, si el cuerpo es representación, como se ha dicho, de una nada real, la cicatriz tiene el privilegio de ser, al contrario, la inscripción en el cuerpo del intervalo de un corte, marca de una diferencia sensible. Hay en esto, digamos, para él hay una letra en juego y un cifrado respecto del nombre de la fantasía fundamental del paciente y su nombre. Esto es lo que dice Leclerc. Lacan va a tomar
como otro ejemplo donde el problema de la conversión del fantasma y de la realidad convergen en algo irreductible, el ejemplo del hombre de los lobos, donde dice: diré para procurarles el hilo de Ariadna, orientador de la lectura, que en esta observación la aparición brusca de los lobos en la ventana del sueño desempeña la función de S minúscula en tanto representante de la pérdida del sujeto. Acá hay algo interesante porque Lacan dice que eran 7 los lobos y él dibuja 5. Son 5 en el dibujo que hace, encaramados en un árbol. Ocurre que la mirada fascinada de estos es el propio sujeto. Hay 2 pares de ojos que están fuera de la posibilidad de ser representados en el dibujo, ¿sí? ¿Qué demuestra toda esta observación? Demuestra que en cada etapa de la vida del sujeto ha habido algo que ha venido siempre a reordenar el valor del índice determinante que constituye ese significante original. Capta así, en sentido propio, la dialéctica del deseo del sujeto en tanto se constituye con el deseo del otro. Él marca acá 2 tiempos entre el inconsciente del sujeto y la relación con el deseo del otro. Esto me parece destacable porque va a ser digamos, un lugar, el deseo del analista, donde algo de esto va a articularse. Dice: consideren la necesidad lógica de ese momento en que el sujeto como X se constituye únicamente por la Urbendragung, por la caída necesaria de ese significante primero. Y ahí introduce lo que es el denominador cero, ¿sí? O sea, en qué, donde dice: este es uno de los tiempos de la constitución del sujeto, por ser el significante primordial, puro sin sentido, entraña la infinitización del valor del sujeto, valor que no está abierto a todos los sentidos, pero que cancela todos los sentidos, lo cual es muy distinto. O sea, no hay cualquier sentido, pero de todos los sentidos posibles hay una posibilidad que está acotada y queda explicado, dice así: ¿por qué no puede evitar el empleo de la palabra? Bueno, él no puede evitar decir la palabra libertad en relación a la alienación. Dice: en efecto, ese significante que mata todos los sentidos funda en el sentido y el sin sentido radical del sujeto la función de la libertad. En el lugar del cero es donde han venido a inscribirse las significaciones dialectizadas en la relación con el deseo del otro, que dan a la relación del sujeto con el inconsciente un valor determinado. Bueno, y acá menciona lo que tiene que ver con el planteo de Kant de la magnitud negativa. Esto por ahí digamos, aquello que esto lo preparo para la próxima porque había leído algo, pero no me es fácil digamos, comentar a Kant. Es un límite en mi comentario de hoy. Dice, y ahí va a introducir lo que él va a trabajar en torno a la transferencia. Va a decir:
La transferencia solo puede pensarse a partir del sujeto a quien se le supone el saber. Ahora ven con más claridad qué se le supone saber. Se supone que sabe eso de lo que nadie escapa, una vez formulado simple y llanamente la significación. Me pareció importante este párrafo. El sujeto entra en juego a partir del significante, soporte fundamental. Al sujeto se le supone saber, pero por el mero hecho de ser sujeto del deseo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo en su aparición más común. Se denomina efecto de transferencia. Ese efecto es el amor. Es evidente que como todo amor solo se ubica, como indica Freud, en el campo del narcisismo. Amar es esencialmente querer ser amado. El amor sin duda es un efecto de transferencia, pero es su faz de resistencia. Los analistas, para poder interpretar, tienen que esperar que se produzca este efecto de transferencia y a la vez saben que hace que el sujeto se cierre al efecto de la interpretación. Freud expone, y no es mera excusa, sino razón de la transferencia, nada se alcanza en ausencia o en efigie. Me parece interesante porque él va a empezar a trabajar en torno a la transferencia, pero teniendo en cuenta estas articulaciones que hizo anteriormente respecto de cómo el sujeto se constituye en el campo del otro con estas dos operaciones de alienación y separación, y cómo además se constituye en el sujeto un yo producto del interjuego entre el placer y el displacer, con un lugar especial que queda ineliminable, porque en la lógica del placer-displacer parece que está todo como posible de ser ubicado de un lado o del otro. Sin embargo, no coincide específicamente, como decía Freud, en la imaginería, diríamos, de la infancia, ¿no? Que yo, placer de purificado, el yo es puro placer, el no yo es el displacer, pero luego está ese lugar donde hay un displacer que forma parte del yo, en tanto el objeto extraño dentro del yo. Ahora, dentro de esta lógica del yo y el no yo, el analista que ocupa un lugar en la transferencia entra como los objetos de amor. En tanto, me da placer, lo amo, me ama, espero que me reconozca, estaría en un plano de la transferencia que dice que es resistencial y que no es en el único plano. Te dejamos de escuchar, Tamara, o por lo menos yo. El fading de Tamara se llama así. No se te oye, Tamara. Tamara, estás en Hay fading. hay que esperar que le vuelva la señal. Ah, Claro. Porque está con el celu, está sin internet. Así que, a ver, esperemos que no se haya caído. Está la imagen congelada, ¿no? Sí. Mira que le voy a... Sí, se desconectó. Menos mal que no se cortó. Ahí está. Sí, hay que esperar un poquito porque está totalmente sin señal, no le entran ni los WhatsApp y está, pero está sin imagen y sin sonido.
A ver, escúcheme, si Tamara no puede volver, porque se quedó congelada, una posibilidad es que comencemos la reunión a discutir hasta acá. No, ahí entró Claudio, ya está, ya le volvió, ahí me contestó por WhatsApp y entró. Ahí está entrando. Bueno. Ahí está. Sí, igual. A ver. Acá está también. Sí, un desastre mi señal. Bueno, yo abriría un poco para comentar. Acá Lacan, digamos, va a tomar respecto de esto que decía de la transferencia, estos planos del amor y del deseo, y obviamente va a retomar lo planteado en el seminario 8 de la transferencia, la escena de Sócrates, Alcibíades, lo que tiene, pero yo preferiría, porque estoy como que, no sé si estoy o no estoy por momentos, si les parece, así yo después retomaría la próxima, pero conversemos un poco hasta acá. En el conjetural número 1 hay un texto de Sopi sobre el ensayo de las magnitudes negativas de Kant que es bastante claro. Se ¿Sí? consigue No se oye. a revista conjetural. Dilo porque no se escuchó, Daniel, más No. fuerte. Acércate un poquito al micrófono, Daniel, que no algunos no te escucharon. Que en el conjetural número 1 hay un artículo de Sopi sobre las magnitudes negativas de Kant que es bastante claro. Se puede conseguir, está en internet. Conjetural número 1. Buenísimo. Página 65 creo que es. Son 5 páginas. Se puede leer directamente los que no tienen el texto desde la web. Sopi era un filósofo, amigo del psicoanálisis. Bueno, Diego y Silvina están levantando la mano. Sí, ¿qué tal? Yo consulto a ver si es por ahí, porque nada, buscando algo sobre qué podía significar esto de las magnitudes negativas, lo pensé por lo que venía hablando Lacan, en relación al menos phi, ¿no? Sí. Tiene que ver con eso, va por ahí, porque como lo que encontré de algo breve, ¿no? Sobre las magnitudes negativas de Kant, tenía que ver con que A no era igual a menos A. Lo entendí en el sentido de a lo que no es A, no en el sentido de lo que no es A, sino que se trata de otra cosa, y pensaba que en relación a la castración, lo que se presentaba como en negativo era el falo. No sé si se puede pensar por ese lado. ¿Qué les parecía? Digo, para seguir preparándolo en todo caso para la próxima, pero... Y después hay varias cosas en realidad que a mí me parece que da para abrirla, ¿no? Esta clase, para abrirla en el comentario. Lo de idealización estaba en el tercer punto, ¿no? Tami, todavía no lo vimos eso. Cuando habla de idealización, bueno, porque eso era una pregunta, pero para ese tiempo, una cosa que pensé. La significación, cuando habla cuando dice el significante, lo propio del significante es no poder significarse a sí mismo sin engendrar un error lógico. ¿No? Digo, la frase a la que estamos
con la que estamos más familiarizados, es que el significante no puede significarse a sí mismo. Ahí cuando agrega sin engendrar un error lógico, y luego va a la paradoja de Russell, no sé si agrega algo a lo que siempre entendimos como que un significante es lo que representa un sujeto para otro significante. Acá dice algo más. Bueno, por ahora eso, después voy a escuchar y después sigo interviniendo. Difícil, sí. Tamara, ¿estás ahí todavía? ¿Estás, La estaba buscando justamente, me parece que ¿Estás conectada, Tamara? Está muy se quietita. desconectó. Está en la No. exclamación. Está tildada de No, nuevo. no, pero no está. Está No, tildada, ¿eh? Una cosita, aprovecho, ahí mandé al grupo la revista que dijo Daniel, la número 1 de Conjetural, con el artículo que él había dicho. Para quien por ahí no la tiene en papel, la puede descargar directamente en el grupo. Muy bien. Bárbaro. Muy bien. Gracias, Fernando. Después les comento que el artículo que mandó Diego, el de Jean-Louis Su, está en un librito también. No sé si, Diego, vos leíste este librito, lo sacaste de acá, que se llama Los pequeños matemas de Lacan. No sé si lo tienen. Está bueno, me parece que tiene bastante que ver con cosas que estamos conversando. Uno de los capítulos es el capítulo sobre vos dormido, ¿no? Y la metáfora y la condensación en Freud y Lacan. Pero tiene 40 páginas el artículo de Sí. el amigo Su. Me pareció que era mucho para meterse por ahí. Me pareció. Qué complicado es el capítulo, ¿no? Es muy rico en desvíos, me parece. Yo creo que la discusión con Laplanche, especialmente, y el trabajo de Laplanche y Leclerc, por momentos lo lleva para ciertos lados. Entiendo que esta última comentario que hizo Tamara sobre la interpretación no está abierta a todos los sentidos, es una respuesta a una afirmación de Laplanche. Igual a mí hay cosas que me resultan raras, extrañas en la reunión esta de Lacan. Por ejemplo, en clases anteriores él había dicho que lo que cae bajo la represión primaria era el significante binario. ¿O me equivoco? Ahora dice que es el unario. Lo discutimos ampliamente. Bueno, ahora la discusión se complica porque acá dice que es el unario el que se reprime, cae en la represión primaria. ¿O me equivoco? Sí, dice unario. Dice unario, sí. Dice unario y lo repite más de una vez. Después es muy raro que Lacan hable de la libertad. Yo creo que debe ser uno de los pocos lugares donde Lacan, incluso en algún lugar yo he leído a Lacan mismo diciendo yo nunca hablé de la libertad. Como si fuese un término, una cuestión ajena al psicoanálisis, no tal como él lo entendía. Pero él venía con libertad o muerte. Y a mí me parece interesante la idea de que el sinsentido al que apunta a la interpretación, borrando el campo del sentido como sometimiento del sujeto, genera un campo de libertad posible. Sí.
¿no? No sé, eso es interesante porque yo he leído últimamente, yo leo cosas del psicoanálisis de otros lugares, otras parroquias, donde pareciera ser que el significante genera un campo de sentido, y para salirse de ese campo de sentido es la letra, ¿no? La solución en Lacan está en la letra. Y me parece que no tan así, ¿no? Que desde hace rato Lacan decía que el significante, ya desde el seminario tercero, es en sí mismo sin sentido, ¿no? Es Tienen interesante la mano, el juego que hace acá entre sentido, sin sentido, significación, significado, en la inversión que hace de la fórmula, de la metáfora en la interpretación. Eso me parece que es rico y ambiguo, porque yo entendí mal, o Tamara, cuando dijo que la sustitución era del S2, porque acá aparece un S solo. Sí, Tamara, sí, ¿dijo dijo S eso. solo? Y dos aparece un S solo, sí. ¿En algún Ah, lugar aparece un S2? en mi seminario está, pero lo voy a revisar. Por Fíjate, eso lo dije y Tamara. me parecía rarísimo. No sé ¿Qué si es versión, Tami? PAI 2. es Ah, una no. coma, Tami. No es un 2, Acá. es una coma. Viene de la fórmula anterior. Es Claro. una coma. Un No, pero S. me aparece, bueno, me aparece arriba, Puede ser. lo tacho, ya está. Ah, ¿En qué mira. página están? No, En la 258 del PAI 258, 2. Martín. incluso en la fórmula abajo, Sí. la única diferencia que a mí me confundía al principio, en la versión en francés, ponen primero los corchetes y después paréntesis, porque si no parecía como paréntesis de paréntesis, pero bueno, sí. Hay Ah, que revisarlo. veo Sí, que sí, está en la Enrique y fórmula de la Adriana. metáfora, claro, en la fórmula de la Ahí hay un metáfora, error. el significante sustituyente es el prima, Claro. y el Tienen la significante mano que levantada, perdonen, pero hace un ratito, tienen la mano levantada Enrique Tenenbaum y Adriana Pérez. dale. Bueno, gracias, Adriana, gracias por el espacio. Me suscitan varias cuestiones que me gustaría comentar, pero por el momento dos. Una, decías, Claudio, sobre que te llamó la atención que aparezca el significante original en relación con la represión originaria, ¿no? Esa represión. Eso está en el seminario 9, no sé porque lo estuve leyendo estos días, precisamente cuando él trabaja el rasgo unario en relación a la conjetura sobre el origen de la escritura, habla del rasgo unario como ese significante original. Lo dice exactamente con esos términos. Así que eso viene arrastrado del seminario anterior. No como lo que cae bajo la represión originaria, sino lo que engendra la represión originaria. Claro. No, eso no me sorprende que lo llame originario, sino lo que a mí me resulta sorprendente en el sentido de lo que acabamos de leer hace muy poquito, que lo que cae para Lacan, y también nos llamaba la atención, ¿por qué sería así? Son afirmaciones, ¿no? Bajo la represión primaria sería, acababa de decir unos pocos días antes, el significante binario. Ahora dice, sin ningún problema, es el significante unario, o el rasgo unario, porque bueno, lo junta, ¿no? Es lo que va a dar lugar al ideal del yo. Sí. En Freud sería más atendible que el significante unario devenido ideal del yo es lo que genera la represión. En Freud se reprime según el ideal, dice Freud en Introducción al Narcisismo, ¿no? Así que no sería lo reprimido, sino lo que reprime. Pero bueno, son casi curiosidades del texto para tomar nota de cuestiones que van apareciendo, no digo contradicciones, sino distintas, no sé. Y lo otro que quería decir respecto del poema En voz del dormido de Víctor Hugo, cierto, como decía Tamara, que de los que leímos en nuestra infancia, porque Lacan no nos hablaba a nosotros, les hablaba a sus amigos franceses, es un poema que tiene muchas traducciones y depende de la versión de la traducción se pueden leer cosas distintas.
Pero lo que yo recuerdo del poema es que son dos cosas. Una, que transfigura o trastorna lo que es la metáfora de la paternidad por la paternidad como metáfora. Es decir, esto que Tamara subrayaba de, bueno, es por la palabra que hay transmisión y descendencia. Y no es cualquier manera, no es de cualquier manera que vos engendra a un hijo, porque lo engendra con una mujer de otra generación y de otra rama del judaísmo, porque venía de la rama de Lot, que es cuando Lot y Abraham se separan, y de Lot nace Moab, y de Moab nace Ruth. Entonces hay una cruza, digamos, ahí de razas, que asegura no cualquier cosa, sino lo que le promete a Abraham, con esa H agregada, que va a ser el que tenga una descendencia de toda la tribu de Israel. Ahora, el poema dice algo muy interesante, que es varias cosas. Una de ellas es que ese hijo que va a ser finalmente, va a estar en la secuencia donde van a ser Jesús, ese hijo se ha engendrado mientras vos dormías. O sea que él no sabía que estaba engendrando un hijo cuando Ruth se mete entre sus sábanas y entre sus piernas. Y hay una frase del poema que me parece importante para la cuestión de la metáfora, es que el poema le hace decir, o dice Víctor Hugo así, una raza subía por él, por vos, como una larga cadena, un rey cantaba abajo y arriba moría un dios. El rey que cantaba abajo era el rey David, y el dios que moría, me parece que está ubicando allí una versión de la muerte del padre, también históricamente planteada. Bueno, eso quería decir. Buenísimo. ¿Sí? Adriana Pérez. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Por ahí quería volver sobre, acá cuando refiere lo que está... Más fuerte, Adriana. A ver, Se te escucha un poco bajito, acércate un poco al dispositivo. Ahora, no, pasa que tengo Sí. todo un empalme acá de micrófonos. Respecto a la interpretación, no está abierta a todos los sentidos y algo a lo que se comentaba antes, ¿no? Y en principio, bueno, varias cosas que pensé a ver cómo las ordeno. El sentido llama a más sentido, digamos, ¿no? Esto ya sabemos. Un S1 va a un S2 y así. En todo caso, cuando acá habla, digamos que el trabajo analítico sería en reducir ese sentido, ¿no? Acá cuando habla del... me acordaba creo que en el seminario 24, que habla Lacan de él hacia un significante nuevo, nonsensical, ¿verdad? Pero no importa, situándome acá, en la página 257, que el efecto de la interpretación, como he dicho, sea aislar en el sujeto un hueso, un quer. Pensaba en ir hacia ese significante primero que hace marca, ¿no? En este punto creo que hace hincapié en aislar ese S1. Dice, el efecto de la interpretación es el surgimiento de un significante irreductible. Este significante irreductible sería aquel que ya no tiene sentido, que no busca, digamos, enganchar a un S2. Esto sería un poco lo que pensaba, que sería el trabajo que se hace en un análisis, ¿no? En el recorrido. Ir hacia ese significante, creo que en el capítulo siguiente, cuando habla de la diferencia absoluta, lo va a de algún modo situar. Bueno, era esto un poquito el comentario para ubicar, porque vos, Claudio, decías respecto a la diferencia entre este reprimido originario, ¿no? Y lo reprimido binario que estaban en esta discusión. Binario. ¿Sí? Bueno, un poquito esto nomás para ubicar que la interpretación no está abierta a los sentidos y tiene que ir en la vía de la reducción del sentido, justamente hacia ese significante primero, uno que hace marca.
en tanto el sujeto nace alienado a los significantes del otro, ¿no? Producir esa separación y ubicar ese significante, lo más singular que hace marca para ese sujeto. Si no, sería un deslizamiento permanente de sentido, que eso va a la línea de una psicoterapia, ¿no? No de un psicoanálisis. Bueno, esto es más comentario para pensar y seguir pensando tal vez. Sí. Algo más digo que me pareció que a mí me llamó la atención. El capítulo anterior, que comentaba un poco Tamara y que comentó Fernando, termina hablando de los objetos A, ¿no? Dice, les leo la frase, está hablando del placer y del Unlust. Dice, al lado de los objetos benéficos, favorables, hemos encontrado cierto número de objetos que a fin de cuentas no sirven para nada. Son los objetos A, el pecho, las heces, la mirada, la voz. En este nuevo término, es un significante nuevo, es una letra nueva, está el punto que introduce la dialéctica en el sujeto como sujeto del inconsciente. Bueno, eso es un punto, me parece interesante porque plantea, el término dialéctica es muy utilizado en la clase que comentó Tamara, está comentando, ¿no? Esta dialéctica entre el sujeto y el deseo del otro, ¿no? Ahora, cuando él cita El hombre de los lobos, el sueño, dice que, hablando de la mirada fascinada, el sujeto es la mirada, ¿no? Sí. Cuando uno podría pensar que, por lo mismo que ha dicho también antes y en otros seminarios, que la mirada es el objeto. Está conjugando objeto y sujeto ahí. Me llama la atención esa identificación objeto-sujeto. Yo cuando él hablaba de un significante reductible en El hombre de los lobos, y cuando él cita la discordancia entre el relato de los 7 y el dibujo de los 5, pensaba en el 5, más bien como en el 5 romano, en la B, y Sí. el lugar que tiene ese análisis, ese aislamiento de la letra B, ¿no? De la vespe, de las 5 de la tarde, de la posición, todo lo que se conjuga, se anuda alrededor de esa letra, en ese historial. Yo pensaba más en esa letra, respecto de lo que sería ese sinsentido, ¿no? No sé ustedes, y está bien lo que él dice, es muy interesante, los diferentes momentos de la relación del niño, del sujeto, con la hermana, con el padre, con la aventura del padre, con el relato de la madre, del texto bíblico, el relato del abuelo, que él no cita, pero que tiene fundamental importancia en la constitución de la fobia, cómo se va dialectizando su deseo en función de estos encuentros con sus otros, con las diferentes formas del otro, del deseo del otro, ¿no? La grulla incluida. Me parece que en esa serie ubica también el deseo del analista. Antes de decir de qué deseo se trata, porque dice, no lo defino ese deseo. Un deseo no se nombra, se acerca, se aproxima, es cuidadoso. Hay una palabra que usa mucho acá que es prudencia. ¿Vieron que habla de la prudencia? Las fracciones habría que utilizarlas con prudencia. Él rechazó al principio el uso fraccional, casi la planche, de la fórmula de la metáfora. La rechaza, ahora la retoma. Y se trata de servir, ¿no? Hay una ambivalencia de él con la planche, me parece. No sé si ustedes lo ubican eso, ¿no? Pero es ambigua su posición. Viene de decir que la planche, el universitario ha tergiversado su fórmula de la metáfora.
Y ahora le sacan como el jugo a la fracción, me parece. Eso. Fernando tiene la mano levantada y Diego también. Gracias. Una cosita, continuando, tomando un poco lo que dice Claudio, ¿no? Cuando ahí Lacan, tomando el ejemplo de la mirada, en el caso del hombre de los lobos, dice, el sujeto es la mirada. Bueno, o también, digamos, o el sujeto está, digo, en la mirada. Quiero decir, en la vía de esto que también retoma Claudio, en relación al deseo y esta, por ahí, imposibilidad o dificultad muy grande en poder definirlo, ¿no? No, pero lo podemos cercar. Bueno, entonces, claro, si la esencia o la clave en nuestro trabajo como analista implica dirigirse, situar el sujeto, bueno, la mirada es un elemento, ¿no? Para pensar el sujeto, quiero decir, es lo que nos permite poder cercar, poder darle una vuelta más, para poder indagar algo, ¿no? Que nos permita ir un paso más hacia adelante en lo que tiene que ver con el sujeto y el sujeto en relación al significante. Digo, ¿no? Para pensar, yo pensaba esto, sí, sí, y también está, ¿no? El sujeto está ahí lo podemos situar. Son los elementos con los que nosotros vamos trabajando como analistas. La mirada, la angustia, ¿no? Quiero decir, las coordenadas. Y en este sentido es también lo que nosotros vamos construyendo y que tiene que ver con los significantes, ¿no? Que se van presentando. Por eso me parece que también hay un poco algo de cierta construcción en el armado de ciertos significantes que después se pueden resituar. Y que me parece que eso es un poco lo que se pone en juego en el trabajo de Leclerc, ¿no? Con el unicornio, ¿no? Donde dice Lilian. Bueno, pero no conozco a ninguna Liliana. No, bueno, pero después hay una especie de partición y ahí se abre un nuevo campo de significaciones, ¿no? Digo, para pensar esta cosa del sentido y del sinsentido. Sí, era eso. ¿Diego o Silvina? Silvina. Primero comento algo yo, luego le paso la palabra a Diego. No, tienen que levantar 2 veces la mano entonces. 2 veces, sí, 2 vale por 2 hoy. Dale. Que nos pusimos en un solo dispositivo para que no acoplara, porque estamos en un ambiente más chico. Yo quiero volver sobre el párrafo de la página 254 de Paidós, el primer párrafo, donde Lacan dice, ¿no? Lo perteneciente al registro del Unlust, o Unlust, no sé cómo se pronuncia, Unlust, se inscribe en el yo como no yo. No se confunde con la vastedad de lo real que lo rodea. No yo se distingue como cuerpo extraño. Ahí, a ver, yo lo leí en el sentido del ese yo, ¿no? Que una parte, como dice Freud, una parte del ello por influjo de la realidad se va a separar de él y va a devenir en el yo, que tanto el yo del displacer como el del placer va a quedar en relación al yo y que lo real es lo que quedaría en relación al ello, ¿no? Dice, porque dice, no se confunde, dice, el Unlust se inscribe en el yo como no yo. No se confunde con la vastedad de lo real que lo rodea. Me parece, para no pasar de largo. O sea, ¿les parece que
hace esta distinción, ¿no? Como Entre- entre lo no yo como cuerpo extraño y diferenciándolo de lo real. No dice que un lust es lo real. No, No, no. Por eso. El tema No, es que ubica ¿qué? un cuerpo extraño en el interior del yo. Claro, por eso. Pero lo diferencia, digo, se encarga de diferenciarlo de lo real. Dice, pero no. No Dice, sé, no sé. sí, pero por eso lo traigo, porque me parece que es importante. Dice, no se confunde con la vastedad de lo real que lo rodea. Sí, por eso está en el interior del yo. Me creo que lo que Claro. enfatiza es que es un cuerpo extraño en el interior del narcisismo. Exactamente. Entonces, Es extraño al narcisismo. exacto. Entonces, la vastedad que lo rodea quedaría del lado del hecho. No sé, porque está hablando de pulsiones y destinos. claro. Está comentando pulsiones y destinos de pulsión. Sí. No sé, con el ello, cómo metes el ello acá. A lo mejor está bien, pero habría que pensar esa... En relación a lo que Freud plantea en el yo y el yo como una formación a partir del ello. Me Entonces, parece que acá lo plantean en otras temporalidades, Silvina. Claro. En otra temporalidad. Sí, sí. Aparte me parece que está hablando de la imposibilidad de sostener una homeostasis a ultranza dentro de este registro placer-displacer, porque, digamos, el yo no puede arrogarse ser solo lo placentero porque hay una parte desconocida para él que forma parte de, diríamos, de su ser, del yo, que es ese no yo, que está dentro de, digamos, como cuerpo extraño, ¿no? Sí, pero a mí no deja de parecerme que tampoco, como que no es suficiente, digo, porque nombra lo real, con tener en cuenta el luz y el unluz, sino que también esa vastedad de lo real trae el más allá. O sea, yo lo articulé así, con el más allá, ¿no? Del principio del placer. Yo lo entendí distinto, ¿sí? A ver, sí, por eso lo traigo, ¿eh? Lo traigo porque me pareció Yo creo que interesante. que en esa frase en particular está distinguiendo el no yo que es intrínseco al yo, de lo que se separa como no yo en la ajenidad de lo otro. Y que esa vastedad a la que se refiere, ponerlo a cuenta de lo exterior, es diferente, es totalmente diferente, y no se puede confundir con lo extraño que habita el yo, con ese elemento no yo que es constitutivo del yo. Parece que eso es lo que está enfatizando. Y no la cuestión de que el yo es digamos, un producto del ello, que hunde sus raíces en el ello. Pero con dos lecturas posibles. Sí, me parece que sí, que no son, que no se anulan una a la otra, ¿no? Como que no. Está bien. Fíjate, Silvina, que después lo que viene, Sí. Además del narcisismo, dice, no somos solo eso. Además está el sujeto que piensa. Claro. Y en tanto somos sujeto que piensa, estamos implicados de una forma muy diferente en la medida que dependemos del campo del otro. Me parece que está planteando la cuestión que lo va a llevar a la relación del sujeto y el otro en la transferencia. Tengo la impresión. Y cómo juega el deseo del otro en la constitución, en el sostenimiento de la transferencia. Porque la transferencia ahora va a aparecer en una doble vertiente, ¿no? Por un lado... Claro, en la segunda vertiente que toma de la transferencia, acá, que plantea de la transferencia. Me parece que... Que lo articula, que es para llegar a eso. Una cosa que yo pesqué, no sé qué les parece, él venía planteando también que un problema del sujeto en análisis es cómo sostener a la lista para que no se engañe. Lo que el sujeto calla
no cuenta, por ejemplo, de alguna enfermedad orgánica para que el analista no se engañe respecto a que esa es la causa de su padecimiento. ¿Se acuerdan? Sí. Hay una posición de que no se engañe. Ahora invierte la cuestión y aparece la transferencia como un modo de engañar al deseo del otro, como el tiempo de cierre del inconsciente. Es decir, que en el primer modo, me parece a mí, sostiene el trabajo del análisis, la transferencia sostiene el trabajo del análisis. Y acá no es que no sostiene, pero es un momento de cierre del inconsciente, ¿no? Es llamativo que comience por la interpretación y siga con la transferencia. Digo, Bueno, dice después, ¿no? dice que hasta que no haya amor no puede haber interpretación. Sí, pero una vez que hay amor, se complica. Se complica escuchar la interpretación, sí. Exacto. Digamos que hay una especie de paradoja o de encierro respecto de la relación de interpretación y transferencia, ¿no? Sí. No sé. No sé. Sí, Eso quería señalar. Me llamó la atención los dos modos del engaño. Una es que no se engañe y el otro es cómo engañarlo. Sí, ¿No? totalmente. ¿Me parece? Sí, sí, así. Sí. Vos querías decir algo, Bruno. Diego, porque está Daniel también levantado. Antes de pasarle a Daniel, sí. No, porque a mí también me llamó la atención este párrafo que recuperaba Claudio respecto al hombre de los lobos, la mirada fascinada que es el sujeto. A mí me llevó a revisar las clases anteriores. Ustedes recuerdan cuando trabaja el tema de la mirada a propósito de la pintura, ¿no? Hay por lo menos dos referencias ahí de la clase titulada que es un cuadro, que me parece que viene a cuento de lo que Claudio traía, porque en la 113, la edición de Paidós, Lacan dice, en el campo escópico la mirada está afuera. Soy mirado, es decir, soy cuadro, ¿no? Me parece que ahí la cuestión de la mirada de los lobos se juega en ese registro, ¿no? De que es el sujeto porque el sujeto es del cuadro, ¿no? Como decir, el sujeto es el dibujo de los lobos siendo mirado por los lobos, ¿no? Pero aparte, como dice mirada fascinada, no sé si ustedes recuerdan en esa misma clase, en la de que es un cuadro, en la 124, dice Lacan, ese tiempo de la mirada terminal que concluye en un gesto, está para mí estrechamente relacionado con lo que digo del mal de ojo. La mirada en sí no solo termina el movimiento, también lo fija. No es más que el efecto fascinador. Se trata de despojar al mal de ojo de la mirada para conjurarlo. El mal de ojo es el fascinum. Es aquello cuyo efecto es detener el movimiento y literalmente matar a la vida. En el momento en que el sujeto se detiene y suspende su gesto, está mortificado. El fascinum es la función antivida, antimovimiento. El instante de ver solo puede intervenir aquí como sutura, como empalme de lo imaginario y lo simbólico, y es retomado en esta dialéctica. Ese tipo de progreso temporal que se llama la prisa, el ímpetu, el movimiento hacia adelante, que concluye en el fascinum. Bueno, me pareció que ese carácter fascinador de la mirada había que darle una vuelta, ¿no? Porque él habla de una mirada fascinada a propósito de los lobos, ¿no? Sí. Y además Freud destaca esa quietud, ¿eh? Esa quietud. Él destaca Freud destaca ese antimovimiento, ¿no? La cuestión de... Y además destaca que el sujeto huye. Sí. Huye angustiado, ¿no? Sí. Me pareció que estaba bueno volver sobre esa clase. Muy buena ¿no? la cita esa, Diego. Muy buena la referencia esa. Sí. Daniel. Sí, me quedé pensando en esta cita y además quiero volver sobre un párrafo al que varios hicieron referencia, también Enrique. A mí me gustaría ver cuál es la traducción que tienen ustedes, porque yo tengo una vieja traducción, la de Seix Barral, a ver si coincidimos. Es al final del capítulo 1, 4 párrafos antes de que termine.
y después quiero plantear otro tema. Acá dice, todos sabemos que si el 0, ¿lo encuentran en Paidós? ¿Todos sabemos? Sí, está al final de en la la 259. Sí, es bien sabido de todos. ¿Está? Sí, Sí. un poco distinto, pero está. Todos sabemos que si el 0 aparece en el denominador, el valor de la fracción ya no tiene sentido. Pero toma convencionalmente lo que los matemáticos llaman un valor infinito. En cierta manera, ese es uno de los tiempos de la constitución del sujeto. Sí. En tanto que el significante primordial es puro sin sentido, se convierte en portador de la infinitización del valor del sujeto. No abierto a todos los sentidos, sino aboliéndolos todos, lo que es diferente. Hasta ahí yo lo que entiendo es que el significante primordial, como puro sin sentido, ocupa el lugar del 0 en el denominador. Hasta ahí entiendo eso. Continúo. Esto explica que no haya podido manejar la relación de alienación sin hacer intervenir la palabra libertad. Y la hizo intervenir en términos de libertad o muerte. Sí. Lo que funda en el sentido y sin sentido radical del sujeto la función de la libertad es este significante que mata todos los sentidos, ese que va a ocupar en el denominador el lugar del 0. Por ello, resulta falso decir que el significante en el inconsciente está abierto a todos los sentidos. Constituye al sujeto en su libertad con respecto a todos los sentidos, pero no quiere decir que no esté ahí determinado. Y entonces ahí se arma un lío bárbaro entre el lugar del 0, abolir todos los sentidos, la infinitización de los sentidos, entiendo que es eso, y dice, pero no quiere decir que no esté ahí determinado. Entonces hay una cuestión entre determinación e indeterminación. Pues en el numerador, no en el denominador, ¿ustedes tienen también ahí numerador? Sí, en el numerador. En el lugar del 0, las cosas que van a escribirse son significaciones. En el numerador, significaciones dialectizadas en la relación del deseo del otro, y dan a la relación del sujeto con el inconsciente un valor determinado. Es decir, que reaparece con la cuestión de las significaciones alguna determinación posible. Las significaciones. Sí, pero eso aparece en la parte de arriba de la barra, Daniel. Está también en el dibujito eso, ¿eh? En ese extraño dibujo donde está la X, el S. Sí. Está comentando ese dibujo. Está comentando ese dibujo, el 0 y las significaciones, la serie de significaciones. Perfecto, entonces, ¿no? Esta tensión que hay entre determinación e indeterminación, acá no lo llama indeterminación, lo llama infinitización. Claro, eso te iba a decir, que Sí. no es indeterminación. Lo llama acá infinitización. Abolición de todos los sentidos, y la libertad sería la posibilidad de seguir aboliendo sentidos, de que ese 0 o ese significante primordial en lugar del 0 como denominador opere, tal vez como lo que se planteaba también antes, como el falo negativizado, tal vez, en términos de arruinar todos los sentidos posibles y todas las significaciones. A mí me parece que hay un tema para retomarlo en lo que viene, inclusive en la clase que viene, a partir de esto que varios plantearon. Claudio planteó lo de la B como letra, Enrique planteó la lectura del seminario 9 respecto de esto también. No sé, me parece que a mí se me abre un mundo de interrogaciones. Sí, después quería decir ¿Cuál otra sería cosa. la pregunta, Daniel? ¿Cuál sería tu pregunta? No, que estas significaciones dialectizadas en la relación del deseo del otro dan a la relación del sujeto con el inconsciente
un valor determinado. Como si en la línea de arriba hubiera una secuencia, una serie de significaciones, y la línea de abajo, con este significante O0, es el que viene a arruinar todas las significaciones posibles, aboliendo. Lo curioso es que en la clase anterior, en la página 245, ya hay un esbozo de ese gráfico. Y en el lado de la X está sin la lúnula. Y bueno, sí, está de alguna manera porque está el rombo. Está en Los Ángeles. Exacto. Pero del lado de la X, del que pareciera que en esta clase ubica el S1, ahí está anotado S2. Está en S2. Es decir que entiendo Sí, por eso yo desde leí desde esta S2. lógica que esas significaciones no son ya sino efecto de la articulación de los significantes. Sería un efecto retroactivo, lo que queda ubicado en el numerador. ¿No, no es así? Claro, pasa que la significación en el numerador es raro también. Sí. ¿No? Porque las significaciones están debajo de la barra, en general. Sí, sí. Digo, porque también ahí, no sé si eso está tomado por lo del significante binario que recordaba Claudio, ¿no? Como afectado por la Urbertrang. Pero ahora parece proponer un viraje. Ahí estaría, no sé si acá dice que es el S1, el que queda ubicado de ese lugar, pero me quedó así, tendría que revisarlo. Habría que leer de vuelta el párrafo ese que comenta esta fórmula, ¿no? Porque el S1 queda por encima de la barra. Acá no hay barra, ¿no? Pero queda del lado de las identificaciones. En la clase anterior. En la Sí, 245. está invertido en realidad. Claro, Sí. es cierto. Es ahí donde dice, le señalé lo equivocado de cierta traducción de esa Forstellium representant, que les he dicho que es el significante binario, que es lo originariamente... Acá insiste que es lo originariamente reprimido, pero acá dice otra cosa. Pues estaría bueno volver sobre esa clase, ese momento de la clase por lo menos, ¿no? ¿Esta es la que comentó Fernando? Sí. Este en el punto 2 de la clase. Sí, sí. Bueno, ¿Podrías la vez que viene, Tamara, si tenés ganas, sí, revisar sí. esa articulación que señala Martín ahora, que está buena? Sí, es interesante, porque es digamos, es el mismo, lo único que acá en lugar del losange pone este sector de intersección, me parece. Sí, la voy a marcar acá. Fernando tiene la mano levantada. Sí, esto que dice Daniel, digamos, porque a mí me llamó, me resulta bastante interesante y complejo a la vez el cruce o la cuestión entre la determinación, la indeterminación y la libertad. ¿Por qué? Acá hay un párrafo que está en la segunda hoja, y Lacan dice, pero no somos solo eso, y aún para hacer eso es preciso que seamos también el sujeto que piensa. Y en tanto somos sujetos que piensa, estamos implicados de una forma muy diferente en la medida en que dependemos del campo del otro, que estaba allí desde hace un buen rato antes de que viniésemos al mundo, y cuyas estructuras circulantes nos determinan como sujeto. Pero a su vez, me parece que esto que decía Dani, en relación a la indeterminación, es lo que tal vez nos puede hacer pensar que es lo que opera para que el sujeto no quede petrificado en el campo del otro y tengamos como, digamos, efecto de esto la separación o la fánesis. Digo, ¿no? Lo que aparecería como un pequeño atisbo de libertad. Digo, ¿no? En la vía de pensar la elección como una elección en relación a determinados campos en juego y
cuál de esos campos o cuáles de esas vías se puedan tomar. A ver, quiero decir esto, la indeterminación, como por ahí lo pienso yo, es lo que nos permite poder pensar que el sujeto no queda petrificado por esto que aparece en un primer momento como determinado por el campo del otro. Que a su vez, en otros planos, a mí me hacía pensar, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa en lo que hablábamos el encuentro anterior con la debilidad mental, ¿no? Todas estas otras series que Lacan traía, ¿no? La debilidad mental, la psicosis, el fenómeno psicosomático, para pensar cómo se juega la determinación, la libertad y la indeterminación. Sí, yo me atrevería a decir, Fernando, me atrevería ¿Cómo? a decir, me atrevería a decir Sí. que en un punto podría llegar a ser indiferente si es el S1 o el S2. Lo importante es que al lugar al que van tiene que ver con este denominador en tanto cero, infinitizando la cuestión, aboliendo. Me parece que, no sé si es una disquisición que vamos a poder resolverse, pero ¿es el S1 o el S2? Y no es así, es el S1, es el S2, es una letra, es un poco de S1, un poco de S2, es un poco de letra, es objeto, es la mirada, es la letra que indica, que cerca la mirada. No sé, me parece que el punto es la función que viene a cumplir ahí, y que es este valor que tiene de cero. Para mí fue revelador en la relectura el lugar del cero. Y lo último que quería decir es que yo esta mañana le escribí a Claudio porque me había gustado mucho lo que él posteó. Y termina así, dice, que él lo mandó esta mañana después, ¿no? La escritura nodal sería entonces la justificación estructural escrita de estas metáforas que pueblan nuestra oralidad y percuten en nuestra sensible corporeidad. Y me hizo pensar si la escritura de eso fue, tal vez por esta lectura, esta frase de Lacan, o por alguna otra cosa que Claudio leyó en Lacan, pero que es cuando comienza el capítulo, ¿no? Antes del punto 1, dice: por tanto, en cuanto el hombre quiere solamente hablar, se orienta en la topología fundamental del lenguaje, que es muy diferente del realismo simplista al que se aferra demasiado a menudo el que cree estar a sus anchas en el dominio de la ciencia. Entonces, toma modos del lenguaje, modismos, asunto, adentro, por las buenas, por la mala. Esto dice, diferente de una cosa que hacer, implica la topología envolvente en la que el sujeto se reconoce cuando habla espontáneamente. Entonces, acá me parece que hay un hallazgo en Lacan enorme, que ya estaba en función el campo de la palabra, que es la primera vez que creo que habla de la topología, que es su localización, es el lenguaje. Es esto que Claudio, entiendo yo, que plantea. Su localización es el lenguaje. Es ese lenguaje que, lo digo de vuelta, como lo escribió él, metáforas que pueblan nuestra oralidad y percuten, no dijo repercuten, percuten, como un percutor, en nuestra sensibilidad, sensible corporeidad. Me parecía que valía la pena retomarlo también eso, respecto de cómo leemos la topología, qué lugar le damos nosotros, en la práctica. Eso. Me gustó, Daniel. A mí me sorprendió de cuando leí de vuelta esta clase, que ya la hemos leído muchas veces, uno termina como siendo tomado por la doxa del lacanismo. Y parecía que, digo, ¿por qué Lacan se pone a hablar de vuelta acá del poema Vos dormido? Ese poema de la paternidad, de la transmisión, eso que había dicho en un momento, no hay otro modo de acceso a la función del nombre del padre que la metáfora. Pareciera que de pronto el seminario más epistemológico, borrara la cuestión esta y, bueno, Lacan de vuelta se sacara de encima el nombre del padre, pero cuando habla de la interpretación mete de vuelta este modo invertido de la metáfora, porque es interesante la idea de que
es como una metáfora invertida la interpretación, ¿no? Eso me parece interesante porque no hay un efecto de sentido, hay un efecto sin sentido en este modo de la metáfora interpretativa. A lo que apunta es a un sinsentido, pero es significativa. No sé, vieron que hay como un desprecio, una desestimación de la significación, del sentido, y no es sin eso un análisis, ¿no? No sé, me parece que es valioso, casi una digresión pareciera, ¿no? Él va a hablar de la transferencia, pero me parece que me sorprendió de vuelta, ¿por qué mete, como decía Freud, la cosa está en el ejemplo? Este ejemplo me parece muy valioso. De vuelta, había trabajado mucho vos dormido en el seminario 4, y va como, lo amplía, ¿no? Respecto a la instancia de la letra. No sé si no me acuerdo ahora si lo hace en forma exhaustiva, todo el poema, pero va tomando fragmentos y fragmentos del poema, se había tomado, ¿no? En el 4. Pero bueno, sí, nada, es como refrescante leer esto, me parece. Además, muy interesante respecto de la idea de una interpretación significativa, pero que apunta al sinsentido. Sigo un poquito con lo que estabas diciendo, me hiciste recordar en instancia de la letra cuando habla de efecto de sentido para la metáfora, justamente lo ponen ligado a la poesía. Y acá también subraya la cuestión poética, es un sinsentido por la polifonía de voces que podrían sonar. Me parece que es un sinsentido de un lado de la riqueza, no del lado del vacío absoluto. Pero viste que acá es como un efecto sin sentido, es como invertido, ¿no? Respecto de la metáfora que me casa la letra. Que por ahí podríamos revisar, y si quieren me busco un poquito yo, es justamente esa diferencia entre proporción y metáfora, que me parece que acá incluso intenta decir, si fuera una proporción, pero no lo es la que quiere usar. Justamente cuando toma la metáfora de Perelman. La del sujeto. Claro, la metáfora del sujeto. Eso está Porque citado en la clase anterior. Porque me parece que de ese modo, por lo menos tomar alguna distancia de que no se trata de una proporción, porque la proporción no dejaría ese margen a esa chispa inasible, irreductible de la que podríamos pensar en la poesía. Y que aprovecho y sigo con lo de Silvina. Yo cuando leí ese párrafo, si bien no recorrí la idea por el lado del yo y el ello, pensé de que cuando leemos narcisismo no es registro imaginario nada más. Entonces, cuando habla de la introyección, la proyección y pone ahí los registros, me parece que cuando habla de lo real le está dando una nodalidad, o dice, no somos solo esto, pero necesitamos que ese yo se constituya en un campo del otro con mayúscula. No hay una constitución sin esa nodalidad. Me parece que le seguiría por el lado de ese real que está anudado en lo subjetivo, y cuando va a los nudos, la pregunta de si es el mismo, si el real es el del nudo, si es del lazo, si es en el lugar donde está sumergido bueno, no importa, pero me parece de que la seguía en ese razonamiento. Bueno, en esto que decís, Patricia, nosotros veníamos recuerdo a Diego, cuando veíamos en las clases anteriores del sujeto y el otro, la alienación, que él decía, estos dos círculos superpuestos, uno podría pensar la separación sería que se distancien y no se superpongan, y lo que ocurre es que hay un tercer círculo de Euler, como dice él, entre digamos, agrega un tercer círculo. Y lo otro es que en torno a estas cuestiones del sentido, también recordaba cuando
veíamos en la clase también de la alienación, que cuando él explica este pequeño rombo, dice que es un borde y que tiene como una direccionalidad contraria a las manecillas del reloj, y dice, determinado por el hecho de nuestras escrituras, al menos, se leen de izquierda a derecha, porque digamos, ese rombo va en esa dirección, y lo que me parecía interesante en torno al cero y esta infinitización posible de los sentidos, pero ya el sentido no en cuanto a la dirección que se toma, es que hay una imposibilidad de no suponer una alienación como necesaria a la Constitución. Lo posible es, por este cero, la separación. No que uno pueda no constituirse alienado. Ese es como los objetos malos van a estar. es el mal necesario. Me parece que Enrique volvió a levantar la mano. Sí, Enrique tiene la mano levantada. Sí, gracias. Quería decir dos cosas. Una relación con, están relacionadas, me parece, las dos cuestiones. Una relación con un lust, que forma parte del yo, y esta cuestión de qué relación tiene ese un lust o esa lúnula con lo real. Y me parece que el un lust introduce una diferencia para cada cual en lo real, porque lo real es disperso, pero el un lust, o sea, lo que para cada yo viene a ser disperso, introduce una diferencia en ese real. O sea que para cada cual lo segregado es singular, no hay una unificación de lo segregado. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de el significante original como cero, como estando en el denominador, induce a todo tipo de error, es decir, no hay significación, no hay interpretación infinita, ni significación infinita, no hay ninguna, porque sería errónea, a menos que tome un valor que no sea cero, ¿no? A menos que tome un valor. Y ese valor, como él está hablando de la transferencia, me parece que lo podemos poner en relación, no sé, se me ocurrió escuchándolos a ustedes, no lo había pensado antes, escuchando sobre todo cuando Tamara presenta el entorno de la clase y dice que pocos días después él funda su escuela, la Escuela Floriana de París. Pensé si ese valor que puede tomar el significante no es un valor cualquiera orientado por la transferencia. Digo porque la fórmula tan rara que aparece en esta clase, tiene algún parecido con la fórmula del significante de la transferencia en la proposición del 9 de octubre. Tiene una formulación parecida. Entonces me pregunto si no es para que un significante para que una interpretación pueda estar abierta solo a los sentidos de la transferencia, el significante tiene que tener un valor adquirido en transferencia. Me ocurrió eso. Bueno, buenísimo. Está Muchas bueno. gracias. A mí me parece que, no sé, que esta frase, porque da lugar a muchas, hablando de transferencia, da lugar como a muchas interpretaciones o a desviarnos, no sé, de lo que quiere decir Lacan. Yo vuelvo a leer lo que había traído Rubinstein en la 260, dice, ese significante, ¿no? El cero, ese que mata todos los sentidos, que mata todos los sentidos, funda en el sentido y el sinsentido radical del sujeto, o sea, también en el sinsentido, la función de la libertad. Entonces, está esto de la libertad, la función de la libertad en tanto sigue aboliendo todos los sentidos que puedan surgir, la función de la libertad en tanto, lo pongo en pregunta, en tanto la separación que daría lugar a un nuevo sentido, un nuevo significante. Digo, a mí me parece muy raro, en el sentido de sospechoso, casi un poco paranoide, porque como que no creo que Lacan hable de la libertad en el sentido
o sea, uno no deja de ser sujeto del significante, ¿no? No creo que hable de una libertad. Por eso decía de la libertad, digamos, de lo que implica la separación como movimiento, como operación. Por eso, se trata de esa libertad, de la libertad en la separación, que es como, me parece que más que esa libertad, no sé, ¿no? O que tiene, o sea, o que al no hacer cadena, ese significante justamente no queda encadenado y juega libre, ¿no? Porque eso también lo pone en juego, por esto de lo radical. O sea, a mí me parece, me gustaría, es un deseo, como atrapar de qué función de libertad está hablando acá. ¿Puedo hacer una sola acotación? En relación al tema del cero, me parece que Lacan lo puntúa de una manera mucho más interesante y creo que debe tener que ver con la libertad de esto. En el siguiente seminario, en el seminario 12, porque precisamente allí Lacan ubica no hay un significante, sino directamente al sujeto en el lugar del cero. Y me parece que eso, si bien yo creo que esto ya lo hablamos un par de veces, en alguna que otra oportunidad, de la cuestión de la libertad. Y más, Diego, me pasaste un texto que honestamente no leí, porque no tengo tiempo. Pero ya lo voy a leer, lo tengo. Lo tengo ahí, lo tengo en carpeta como para leerlo. Pero es una libertad muy complicada de pensar si, por ejemplo, la comparamos con lo que piensan de la libertad, qué sé yo, el existencialismo del siglo XX. No, la verdad que no es eso. Estamos determinados no es el existencialismo. ¿Cómo? ¿Qué? Que no creo que se pueda comparar con la libertad del existencialismo. Por eso, a eso decía. Definitivamente no es eso. Es otra cosa y hay que terminar de delimitarla. Y me parece que un lugar del cero en la cuestión del sujeto ayuda a poder establecer por lo menos una guía que nos sitúe. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando habla de letra, me parece que ahí está anticipando lo que después va a marcar correctamente de letra como litoral, que no se deriva en ningún otro significante. Y quiero dejar ahí una pregunta que yo vengo pensando, tengo mi punto de vista, pero qué sé yo, no sé. Esto quizás sea para otro debate porque no se deduce de esta clase, pero ¿la letra se encuentra o la letra se produce en análisis? Yo lo quiero dejar así como para un interrogante. Yo tengo una respuesta mía, personal, pero bueno, nada, en algún momento quizá dentro de este modo de bar con el cual nos reunimos, quizás podamos encontrarle alguna vuelta sobre eso. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Qué podemos pensar de la letra? ¿Cuál es tu pregunta para situarla? ¿La letra se encuentra o la letra se produce en análisis? Ajá. Bueno. Produce en el sentido de producción. Y cuando hablamos de producción hablamos de economía, y cuando hablamos de economía estamos hablando de economía de goce, ¿no? Siguiendo lo que dice Lacan, por ejemplo, después del 16 en adelante. Pero bueno, no quiero hacer más mezclas porque si no nos vamos a perder. Nada, quería mencionar este tema de la libertad. Podemos quedar para la próxima entonces, ver cómo, a ver Tamara, si te jugás. La próxima retomamos en esta clase, hacemos un poco de pie en esta referencia que hoy trajo Martín de la clase, anterior y leemos la conjetural. Bueno, está bien, un poco por el cero. Y la referencia que traía Patricia también estaba buena también, la metáfora del sujeto. Para sí, recordar. La metáfora del sujeto me la anoté. Claro, porque no es una proporción, ¿no? Esa la pasamos, me parece, ¿no? Sin comentarla.
Exacto, la tendríamos que comentar, ¿no? Sí, 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 por la eso. metáfora del Retomamos sujeto. con estos puntos y recuerden que nos vemos el sábado 1 de octubre, ¿no, 1 de Adri? octubre. Sí, exacto, el primer sábado de octubre y el último sábado de octubre son nuestros próximos encuentros. Y el último. Y tenemos mucho para Bueno, leer para la próxima, ¿no? A mí me queda una pregunta muy básica. El título. ¿Por qué de la interpretación a la transferencia? Que me queda, lo voy a volver a leer detenidamente porque lo titula porque así Lacan. me parece que Miller hizo un título que va de lo primero que comenta Lacan a lo segundo que comenta, que es que primero habla de las interpretaciones del poema, de la interpretación de Pourchelly, de la interpretación, etcétera, a ocuparse de la transferencia. Nada, no me parece que haya más que esa No, de hecho, lectura. después, lo que decía antes, Lacan en la clase lo invierte ese orden. Dice, Sí. primero tiene que estar la transferencia, después la interpretación. Exacto. Es un clásico. Pero cuando aparece la interpretación ya no puede ser. Y No, es un- no, claro, por es un supuesto. problema. Sí, lo dije como... Hay que esperar la transferencia para interpretar, pero cuando aparece como resistencia, estamos en un... Por eso, sobre eso también, ¿no? Hay que también retomar en eso, también en los dos vertientes que hay de la transferencia. Claro, sí, sí. Bueno, Bueno, nos encontramos la próxima. Nos vemos la Hasta la próxima. próxima. Bueno, Besos. hasta la próxima. Fin de- Gracias por todo. Gracias, Tamara. Gracias. La próxima está cambiada la fecha, ¿eh? Amiga, Sí, nos vemos sí. en un rato. Y ahora lo pongo en el grupo. Ahora ponemos la fecha que no es el cuarto de cada mes. Bárbaro. ¿Dónde es el grupo? Porque van a pasar por ahí conjetural, El ¿no? WhatsApp. ¿Vos tenés el Ah. WhatsApp, Claudia? No, después te entonces pongo, Claudia. Por Ahora te favor, pongo. por favor. Gracias, Dale. gracias. Un abrazo, muchas gracias doctor. por la reunión. ¿eh? Adiós. Gracias, Tamara. Gracias. Gracias, Tami. Gracias, Tamara. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.